Hola, hoy vamos a hablar de relé y contactores. Los relés y los contactores, en este caso estamos viendo los relés, que son muy parecidos a los que ustedes utilizan en algunos circuitos. El año pasado los que trabajaron conmigo o no, si armaron plaquetas, vieron estos relés, particularmente el azul. Y los contactores, que ahora vamos a ver uno. Acá tenemos uno de los contactores. Son mecanismos cuya misión es la de cerrar una serie de contactos para permitir que paso de corriente a través de ellos. Normalmente esto se da cuando hay por una bobina circula una corriente. Acá vamos a ver una teatralización del mismo, una simulación, donde cuando inyecto una tensión sobre los extremos de la bobina, lo que hace se pega acá un electroimán, un electromecanismo, que hace que cuando se mueve, haga que se cierre o se abra algún contacto. Básicamente ese sería el funcionamiento básico de un elemento de estas características. Los relés, así como los contactores, son elementos electromecánicos que permiten conectarse a una alimentación que puede ser de distinta tensión. O sea, por ejemplo, nosotros lo podemos activar con una tensión de corriente continua, o bien lo podemos activar con una corriente alterna, y a su salida lo manejamos con continua o alterna dependiendo de lo que queremos manejar. Podemos manejar un motor, podemos manejar un ventilador, etcétera, o podemos manejar determinadas cuestiones que son generalmente eléctricas. En los relés se simboliza con una bobina, un entrehierro que simula un imán. En realidad lo que funciona es un electroimán, porque es una sola bobina, no es un transformador, y lo que hace que actúe son elementos mecánicos, como en este caso en el SPST, que maneja un control normalmente abierto, el SPDT, que maneja un inversor AB, o bien los DP, que la D es de doble son del sistema normal abierto, son dos normal abiertos en este caso, y que cuando se inyecta, tanto el SPST o el DPST, por lo general lo que hacen es, cuando se le inyecta una tensión en la bobina, lo que hacen es pegarse, o sea, actúa el electroimán, y al pegarse los contactos hace que circule una corriente. En el caso de los SPDT o los DPDT, lo que hace que normalmente va a circular mientras está en reposo uno o dos contactores. En este caso hay algunos que tienen mucho más. Lo que ustedes vieron son unos chiquititos que son normalmente aplicados para electrónica, en lo que es relé, pero también hay relés más grandes y que manejan corrientes bastante más importantes que estos. Lo vamos a ver en el taller, particularmente el año que viene. Esos son más grandes, tienen unos contactos bastante más importantes. Inclusive en los autos se utiliza mucho relé para poder manejar ciertas corrientes. Y normalmente estos que estamos hablando, que lo último que estamos hablando, son inversores. Generalmente manejan, nos permiten, como una llave electrónica, manejar o un elemento o manejar un segundo elemento o varios elementos, en el caso de los doble o triple. Aquí lo que observamos es un contactor. Los contactores generalmente, en este caso es un trifásico inclusive, o sea, son tres contactos que permiten manejar las tres fases de corriente trifásica, de corriente alterna trifásica, y a su vez un neutro, para los casos que ese motor requiera o ese mecanismo requiera tener un neutro. Generalmente, observen, tenemos acá arriba la entrada, las cuales están marcadas con el 1, 3 y 5, mientras que con la 13 está la entrada del neutro. A su vez, abajo van a ver que está marcada 2, 3, 4 y 5,
es 14, perdón, no 5, que generalmente es el neutro. El 14 es la salida, lo mismo que la 2, la 4, perdón, la 2, la 4 y la 6, que generalmente son la forma de mano, o sea, los pares normalmente son salidas de ese contactor, y el 14 vendría a ser la salida del neutro. Bueno, las partes que está compuesto acá vemos de nuevo, ya mucho más ingresado, tenemos que los contactos principales, o sea, los que es potencia pura, lo que va a manejar al motor, tenemos a la entrada los números impares 1, 3 y 5, y esto lo vamos a ver acá cuando vemos el símbolo, ven, observen, 1, 3 y 5, y a la salida 2, 4 y 6. Observemos que a su vez a la izquierda hay un NO es normal on, o normal abierto es lo que quiere decir, o sea, NA puede ser también marcado, depende donde se haya fabricado el contactor, en inglés viene NO. Normalmente ese viene con 2 dígitos, que el primero viene a ser 13, el 3, cuando es impar es porque es entrada, lo que es par es salida. Si el número es 3 y 4, estamos hablando siempre de normal abierto. Después vamos a ver que 1 y 2 corresponde a normales cerrados. Si le agregamos un dígito, generalmente más, en este caso el 1, el 2 o el 3, o sea, 13, 14, 13, 15 o 17, o bien 13, 23, 33, estamos hablando de la entrada. Si tuviéramos a la salida, normalmente son números pares, dijimos 2, 4 y 6, y en este caso, como es un auxiliar, le agregamos un dígito más, que va a ser, en este caso es 14, si tuviera todo el bloque arriba, como va a tener varios, va a ser, puede ser 14, 24, 34. Normalmente en este auxiliar, si tenemos que utilizar un motor trifásico con neutro, ese contactor lo utilizamos para conectarnos con el neutro. Si no, se aprovecha, no hay que poner el contactor, generalmente los auxiliares vienen de A4 contactos, por lo tanto ahí vamos a tener 2 abiertos, 2 cerrados, ahora lo vamos a estudiar un poco más. Pero eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y la parte electromagnética consta de 3 partes. Un núcleo que está en forma de E, y dentro de esa E, en la mitad de la E se coloca la bobina, que la bobina en sus contactos lo vamos a identificar siempre cuando tengamos que hacer una conexión, recordemos siempre con la letra A1 y A2. Con la letra A, cuando ustedes vean la letra A, significa que es donde tenemos que conectar los cables, tanto que van al control, normalmente vamos a poner, o sea, lo que viene de control lo vamos a conectar a 1, y lo que va al neutro o a una fase, depende cómo estemos conectando el circuito, lo vamos a conectar en A2. Y después está un fierrito que es la parte móvil, que se llama armadura. Eso es lo que hace que actúe, la armadura hace que actúe el contacto. Ustedes lo habían visto, si ahora vamos a volver a ofrecer, de acuerdo a esto, la armadura vendría a ser este fierrito que se mueve, esta parte móvil, y que hace que active el contacto. Esto es un relé, si bien no es igual, pero el funcionamiento sí es muy parecido. La armadura, trabajando desde otro punto de vista y trabaja con otro formato, pero es móvil, y es lo que hace que se muevan los contactos, abran o cierren o cambian de posición. Dijimos la parte de símbolos. Bueno, la parte del símbolo, observemos. Acá lo que normalmente vamos a ver cuando dibujemos son los 3 o 4 juegos de contactos. Normalmente uno dibuja 1, 3 y 5, o 1, 2, 3,
4, 5, 6, como queremos verlo. El 13 al 14 generalmente no se dibuja, salvo que tengamos una conexión de neutro, entonces sí, eso lo vamos a ver en algún dibujo, y vamos a ver que la bobina que está simulada con A2 y A1 y A2 se pone generalmente en la parte de control. En los dibujos, los esquemas gráficos de planos, normalmente se dibuja a la izquierda, generalmente se dibuja la parte de mando o la parte de automatismo, y a la derecha todo lo que es la parte de potencia con sus respectivas protecciones, todo en el mismo plano. Bueno, y siguiendo este librito que ustedes van a tener junto con ahora cuando les mande el trabajo, van a ver cómo se elige un contactor. Bueno, el contactor se elige, dijimos, por la tensión de alimentación de la bobina, que esa puede ser continua o alterna, y normalmente viene 2 y 24, pero también existen la de 220. Generalmente la de 220 puede ser también corriente continua o alterna, esto va a depender incluso del país que trabaja, y no es lo más aconsejable. ¿Por qué? Porque normalmente la corriente que se utiliza como máximo para protección del ser humano es la de 24 volts, que es lo que soporta el corazón sin desfibrilar. La de 220 ya es una tensión peligrosa. Después también hay que tener en cuenta cuando vamos a solicitarlo por la cantidad de veces que va a actuar. ¿Y por qué? Porque al actuar, cada vez que se abre o se cierra un contacto, lo que se forma es un arco eléctrico. Particularmente cuando desconectamos al circuito, el acto es intenso. Ese arco eléctrico hace que se vaya perforando, se vaya desgastando la parte de contactor, o sea, la parte mecánica, el contacto propiamente dicho. Eso depende si va a estar bajo un uso constante de prende y apaga, entonces es muy claro que hay que avisar para que nos den un contactor con características específicas para eso. Y por último, hay que tener en cuenta la corriente que va a consumir el motor al cual vamos a aplicar este contactor, que es el que va a manejarse. Eso se le llama corriente de servicio. La corriente de servicio es aquella nominal que generalmente viene marcada en el motor y que nos conviene tener claro. Eso es cuando el motor ya se estabiliza o sea, normalmente el motor tiene un estado parado. Esa parada hay que moverla, eso les va a consumir una cantidad de energía importante en un lapso de tiempo breve, y una vez que eso se estabiliza, ya el motor entra en lo que se llama el régimen normal de vueltas. A partir de ahí la corriente se va a estabilizar. Cuando la corriente se estabiliza, a eso se le va a llamar corriente de servicio, corriente de trabajo. Generalmente los catálogos de los fabricantes especifican el tipo de contactores de acuerdo al modelo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es los contactos auxiliares. ¿Para qué sirven los contactos auxiliares? Bueno, normalmente se conectan aparte. Hay contactores que los traen fijos, que son los viejos, los modelos antiguos, y los actuales vienen con un sistema como este que está acá a la izquierda, o mismo lo de la derecha, cuando son monofásicos, porque también hay contactores monofásicos, los cuales nos permiten engancharlo en forma mecánica y actuar en base a la bobina propia del mismo contactor. Hay algunos contactos auxiliares que vienen aparte y se conectan y se manejan en forma independiente. No es lo normal. Normalmente se conectan en forma mecánica y trabajan en base a la parte eléctrica propia, la bobina propia que tiene el contactor, o sea, la base de potencia, y después por un contacto mecánico que hace que actúen ambos a la vez. Acá a la derecha tenemos los contactos, cómo se preparan o cómo se dibujan. Fíjense en NA, NC,
podría ser NA o UNO, perdón, es por lo correcto, y son los dos sistemas que de acuerdo a cómo vienen se fabrican, o sea, se simbolizan de acuerdo al contactor que corresponda. Aquí ya vemos un contactor típico con su, acá arriba, con los contactos auxiliares ya adosados, y ustedes observen, lo único que hace es conectar en forma mecánica, se conecta directamente a la parte móvil o la armadura propiamente dicha del contactor, y van a actuar todos en conjunto una vez que se los active o se energice la bobina. Vamos a ver un poco algunas del marcado de los bornes. En el caso de los auxiliares, la bobina, si existiese, se sigue, todas las bobinas generalmente se marcan con la letra A y la letra 1 y la letra 2. Y en el caso de los contactos auxiliares, vamos a ver que necesitan 2 dígitos. A diferencia de los principales, los auxiliares utilizan 2 dígitos. Y dijimos que para que es NO o NA, en la jerga argentina, NO es, dijimos, normal on, y NA es normal abierto, y mientras que los cerrados son NC. En el caso de los normal cerrados, vamos a ver primero, en el caso de los normal abierto o NO o NA, generalmente el número, el segundo número, normalmente tiene 2 dígitos. El segundo dígito, o sea, el menos significativo, es a la entrada 3, a la salida 4. En cambio, en el normal cerrado, a la entrada es 1 y a la salida es 2. Obviamente acompañados de un segundo dígito, que en este caso va a ser el 10 o el 20 o el 30, o sea, va a ser 13, 23 o 33 en el caso de las entradas, a las salidas 14, 24 y 34. Esto es para todos los casos que son normales, o sea, son de tipo normal abierto y auxiliares. En el caso de los normal cerrado, el número básico, o sea, en el segundo orden, el menos significativo, va el 1 y el 2. El 1 es a la entrada, el 2 es a la salida. Y se le agrega obviamente una segunda fila, que es así, es igual que la otra, y es el 11, 12, 21, 22, 31, 32. Y acá vuelve a reiterar, los contactos auxiliares se siguen manteniendo tal como habíamos hablado al principio, o sea, si son números, la combinación es 1, 2, 1 a la entrada, 2 a la salida de una fase, o sea, la fase T1, la segunda fase o fase T2 es 3, 1, 3, 2, y, perdón, 3 y 4, y la tercera fase o el L2 es 5 y 6. Muy bien. Normalmente, recordemos, el contactor se lo denomina con la letra KM y un número. Si es el primer contactor, generalmente le vamos a poner KM1. Si hay un segundo contactor, le pondremos KM2. A los relés se los reemplaza con la letra K solamente y también con un número, la letra K, y por ejemplo, si fuera el primero, K1, si fuera otro, hubiera 2, sería K1 y K2, si hubiera 3, K1, K2, K3, etcétera, y así va aumentando. Y bueno, hasta acá llegamos en lo que corresponde a un contactor y un relé de estas características. Normalmente los relés son sencillos y van variando de acuerdo al uso de la corriente que nosotros necesitamos, y por el contrario los contactores también trabajan muy parecidos, pero que hay que tener en cuenta estas características que las cuales hemos hablado. Bueno, nos vemos en la próxima clase.